partir de ahí hecho o sea, es una entrada a un proceso editorial. Ahora, ¿qué editoriales en este momento están recogiendo eso? Bueno, El Chileno, por ejemplo. Editoriales emergentes que tienen una apertura, no tienen compromisos de marca tan serios como, por ejemplo, yo en esto he tenido muchas conversaciones con editores del Mercurio, que obviamente cierran el Mercurio a este tipo de cosas porque aparecen temas totalmente contravinientes de lo que son los intereses de sus financistas corporativos internacionales. Lo sabemos, entonces es una posibilidad de libertad comunicacional que según mi visión puede ser un perfil de examen de los medios editoriales en otro momento. Quienes mantienen relación con un grado caótico de comunicación o quienes realmente lo filtran porque se les vuelve insuperable e insostenible como negocio. Entonces, es un poco como los koanes, así como es una pregunta sin respuesta, pero que tiene respuesta. Es una respuesta en sí misma. Es un poco, por ejemplo, en este momento está participando el senador Gio Girardi, presidente del Senado, principalmente porque hay una necesidad ética que es transversal y trazable a toda la sociedad chilena y a todos sus roles. Entonces, uno es como una dimensión. La dimensión ética está bastante... Hay hambre social de ética en Chile. Entonces, cuando tú inventas un juego que trata de restablecer la ética del periodismo, la ética de la sociología, o sea, sabemos lo nefasta que ha sido la intervención de algunos sociólogos en Chile, ¿sí? O sea, hay muchas profesiones que acá se han servido de la necesidad para hacer su lucro, así, ya que está tan en boga el tema del lucro, ¿sí? Claro, sí. La campaña de la alegría ya viene, tenía un sustrato sociológico bastante maquiavélico, tanto como en lo que prometió como en lo que no llegó a hacer, ¿sí? Y sabemos los nombres de quienes han sido estos operadores políticos. Entonces, hay una necesidad ética en Chile bastante importante. Entonces, el perfilarse como ético en un ambiente donde la política ha tenido una baja en la credibilidad en general, es una oportunidad que no es de mercado, que es de relación. Entonces, hay ámbitos en los que aún cualquiera pudiera tener algún grado ético posible. O sea, si bien nadie está libre de pecado, ¿sí? Muchos de los personajes que se presentan son cuestionables, o sea, todos son cuestionables. El presidente del Senado, tú metes a YouTube y hay algunos cuestionamientos que se hacen en su trayectoria política. De Arrate hay cuestionamientos que se le hacen, pero sin embargo son personas que tienen un perfil que mantiene algún grado de... como te mencionaba, en Chile hay una necesidad ética, ¿sí? Y de perfilarse como actor ético. En algún momento hay un escalamiento que no ha sido inocente de mi parte. O sea, el juego de la razón, como te mencionaba, surge de reconocer la centralización del poder editorial, la monopolización de cada editorial respecto al poder que tienen de cortar. Son los dueños de las tijeras de lo que sale a ser público. Entonces, periódicos alternativos, ha sido una escalada por distintos medios alternativos, desde los más alternativos que tienen menos compromisos corporativos, con publicantes, con intereses. O sea, he tenido conversaciones con editores de todos los medios de Chile, probablemente. Uno de los primeros que se enteró de esto fue un editor del Mercurio que se interesó, mandó una periodista a entrevistarme, pero nunca publicó nada. O sea, he sufrido su censura de medios alternativos como Punto Final, de Manuel Cabiese, se cerró,
no quiso saber del juego de la razón, porque se sintió bastante amenazado por un uso de la tecnología que es creativo y que entonces es incontrolable porque no hay referencias claras de a dónde va a parar. Entonces, eso genera temores en izquierda, derecha, arriba, abajo, pero sin embargo, he ido captando adeptos en quienes no tienen nada que perder, ya sea porque tienen una actitud abierta, de una coherencia existencial, por decirlo así, dentro de los cuales se incluye, o sea, no hay un riesgo en la apertura. Editoriales como el Chileno o Fortín Mapocho, entonces he ido ganando simpatizantes que te van perfilando de forma atractiva. O sea, para cuando llegué al Senado a reunirme con el presidente del Senado, Gio Girardi, a una reunión en que se iba a hablar del juego de la razón, antes que eso ya había sido jugado el juego de la razón por personajes como Héctor Vega, que es reconocido como editor del Fortín Mapocho, ¿sí? Que interpeló a Arrate, que fue candidato presidencial. Entonces empieza a llamar la atención la entrada de figuras reconocidas intelectualmente y de trayectoria. Entonces, en este camino, Jorge Lavanderos también ha sido un participante que en algún momento hizo noticia con una interpelación sobre el tema del financiamiento de las campañas políticas. Salió hasta las últimas noticias, un video que hizo a través del Juego de la Razón. Entonces, ha servido de ventana silenciosa, pero se ha ido... Mira, hay varios juegos en el Juego de la Razón. Ha habido un juego de asesoría de mi parte también. Asesoría comunicacional bastante artesanal, como te decía, pero cuando yo leía discursos sumamente importantes, pero extenuadamente largos, yo reconocía que había en eso una marginación a mucha audiencia que se agotaba o perdía interés ante tantas cifras sobre el cobre, por ejemplo. Entonces a veces había un trabajo de sugerirle a un Jorge Lavanderos que en vez de hablar 15 minutos algo que va a hacer que muchos no lo escuchen, decirlo en un minuto. Y eso ha hecho que llegue a mucha más gente el mensaje del tema. Hoy en día yo me siento bastante satisfecho de la intervención que ha sido. O sea, veo videos, por ejemplo, de charlas en Calama, de Lavanderos sobre el cobre, con Juliana Alcayaga, y sé que muchos que no saben de eso o no han visto esos videos, sí han visto otros donde Lavandero en un minuto explica el tema del cobre en el Juego de la Razón. O el tema de la pesca, Cosme Carachol, o temas... He tenido el gusto de decirle a Rate, por ejemplo, en su cara, juntándome con él, que él como candidato no tuvo una respuesta para una pregunta de una artesana. Y él me dijo que no sabía de artesanía. Y yo personalmente le dije, bueno, para eso el Juego de la Razón. Ese tipo de debate permite que usted le pregunte a la artesana qué le gustaría que le dijera un candidato, ¿sí? O sea, hay un tipo de... O sea, aquí entramos al plano, de la transversalidad que tú quieres apuntar. O sea, no se trata solamente de estas personalidades Los primeros... o estos caudillos políticos, digamos, el cual personalmente yo pienso de que sufrimos un poco de caudillismo en Chile, sino que aquí tiene un espacio también el ciudadano común, el que está... Se mezclan los videos. O sea, te pongo un ejemplo para la gente que está escuchando en la radio. Puede hacer un experimento bastante simple. Si hoy en día cualquier persona en YouTube pone el Juego de la Razón Viviana, va a aparecer el video de una artesana que fue pionera, ¿sí?, en participar en esto. Mucho antes que Arrate, mucho antes que el senador Gio Girardi, ¿sí? Mucho antes que Lavandero. Una de las primeras preguntas que se hicieron en el periodo de la candidatura presidencial la hizo esta artesana en una pregunta que se llama El Juego de la Razón Viviana pregunta a los candidatos, o algo así. Entonces, si uno pone en YouTube El Juego de la Razón Viviana, aparece una artesana preguntando sobre política, sobre el mundo de artesanía, ¿sí? Ningún candidato le respondió.
Y esa pregunta va a llegar a las elecciones del 2014 y probablemente Arrate sabe que ya no puede ignorar a Viviana como lo hizo en una primera instancia y de lo cual se disculpó. O sea, Arrate llegó a jugar el juego de la razón tarde. Fue convocado en primera instancia y no tenía tiempo porque el juego de la razón es una estrategia emergente, marginal, para quien tiene una visión clásica de hacer candidatura. En ese sentido, Girardi ha sido bastante más visionario porque nadie lo ve de candidato presidencial y él ya se posicionó en el juego de la razón participando. Ahora, es una maratón, no quiere decir que va a llegar a primer lugar, pero está en un ejercicio de exposición más abierta. ¿Sí? Ya. Ahora Tú le puedes preguntar algo a Girardi claro. y puede ser tela de juicio. Si no te contesta, se pierde tu voto para la próxima elección. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la dimensión de debate, ¿aló?